Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Hoy vamos a ver San Lucas capítulo 7, del versículo 1 hasta 30. Largamente voy a leer. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación
y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a entrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente:
¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño es el reino de Dios, es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Hasta el versículo 30 he leído. En este capítulo 7 de San Lucas salen muchas palabras, pero lo más importante es como última parte, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo estaba sabiendo muy bien que en el mundo hay dos grupos. Un grupo que absorbe la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los que cometieron sintiendo que como pecadores. Por esa razón ellos, cuando escuchaban la predicación de Juan el Bautista, ellos podían sentir que ya ellos interrumpieron la ley, no eran como justos, por eso ellos se arrepintieron recibiendo bautismo por medio de Juan el Bautista en el río Jordán. Pero los fariseos, los intérpretes de la ley, como mayor maestro de la ley de Dios, ellos no querían recibir el bautismo. No solamente ellos no recibieron bautismo, sino que Jesucristo estaba explicando que ellos desecharon por sí mismo el designio de Dios, así dice. Significa que voluntariamente ellos rechazaron la voluntad de Dios, no aceptaron. Según la norma de Jesucristo, entre todos los fariseos y los maestros de la ley, intérpretes de la ley, ellos desecharon la voluntad de Dios. Pero ¿cómo ellos vivían? Según sus pensamientos, ¿cómo ellos pensaban? Yo tengo que ayunar, yo tengo que ofrendar, yo tengo que diezmar, yo tengo que orar, yo tengo que cuidar mandamientos, yo tengo que guardar el día de reposo, yo tengo que amar a mi prójimo, yo tengo que amar a Dios. Significa que en sus corazones procuraban exactamente más que todos los pecadores. Por fin, Dios, ¿a quién salvó? Dios, ¿a quién les dio la justicia de Dios?
a los que recibieron bautismo entre los pecadores. Significa que la Biblia nos explica muy clara y muy claro y también simplemente. Hoy en día también mucha gente, ¿no?, quiere esforzar ser bueno por sí mismo. Quiere guardar mandamiento, quiere ofrendar, quiere cantar, quiere alabar, quiere orar, quiere leer la Biblia, quiere amar a su prójimo, pero en sus corazones no acepta la redención eterna que hizo nuestro Señor Jesucristo. Si hubiera aceptado la redención eterna, ¿cómo va a testificar? Uno que acepta la redención eterna, sí o sí va a testificar que ya yo era pecador, pero ahora yo acepto la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna, purificó todos mis pecados para que yo fuera justo, santo y perfecto. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Pero en vez de aceptar la sangre de Jesucristo, quiere demostrar su buena obra. Hasta morir no puede ser justificado delante de Dios con su obra. Nadie puede ser salvo por su obra. ¿Por qué? Dios nunca va a salvar a los que procuran ser salvos por sí mismos. La salvación viene por la obra de nuestro Señor Jesucristo perfectamente. En este capítulo sale un centurión romano siendo soldado. Creo que él estaba teniendo un sentido muy bueno para los israelitas, judíos. Por eso él dijo que sus amigos decían que él había construido el sinagoga. Imagínense, ¿no? Sinagoga es como un edificio donde hay un pueblo para unir el día de reposo. Para caber, no sé muy bien, en esa época, 100 personas o 200 personas. Aunque sea 100 o 200 personas, un lugar es costoso para construir. Siendo soldado, ganando plata, invirtió para edificar sinagoga. Siendo como romano, nada que ver con la religión de Israel. Por esa razón, él podía tener muchas amistades con los judíos. Por eso un día el centurión encontró su siervo que estaba enfermo, a punto de morir. Por eso él envió a sus amigos entre los judíos para que lo agarran al Señor, que viniera a su casa. También sus amigos estaban de acuerdo de pedir al Señor, porque según sus vistas, ese centurión era muy buena. Por eso los amigos pidieron: Señor, es justo, es bueno que vaya a la casa del centurión, luego sane a su siervo. Jesucristo ya aceptó la petición de ellos. Mientras tanto que estaba yendo hacia la casa de centurión envió otra persona.
decía que, Señor, no es necesario venir a mi casa. Yo no soy digno de aceptar a usted en mi casa. Solamente diga hacia mi siervo enfermo que está acostado. Por su palabra, él será sano. Escuchando esta palabra, Jesucristo estaba sintiendo que él tenía mucha fe. Porque mucha gente, ¿no?, quería ver la obra, quería ver situación, pero todavía no llegó a la casa Jesucristo, pero el centurión ya estaba invitando. Jesucristo solamente le pidió para que hablara. Además, él estaba diciendo que yo tengo una persona que tiene autoridad más que yo. Él me dice que vaya, yo voy. Él me dice que venga, yo viene. También yo tengo muchos soldados. Cuando yo digo, haz esto, ellos hacen. Significa que ya solamente necesita hablar, porque dentro de su palabra tiene poder. Eso es. Nosotros, ¿cómo podemos captar la palabra de Dios? Por sentir, por sueño, por ambiente. No es así. La palabra de Dios está dentro de la Biblia. Dentro de la Biblia ya está permaneciendo la palabra de Dios que permanece para siempre. Nuestro Dios nos avisó que Jesucristo limpió el pecado del mundo una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados. Pero mucha gente no acepta esta palabra porque piensa que Jesucristo limpió solamente el pecado original. No sé muy bien de dónde viene esta palabra, esta doctrina. Cuando yo estaba congregando en la iglesia de Corea del Sur, antes de recibir la salvación, todos los pastores me enseñaban como esta forma. Nosotros podemos creer que Jesucristo murió en la cruz, llevando el pecado original de Adán. Por eso ya nosotros no tenemos pecado original. Solamente nosotros tenemos pecado de nosotros que estamos cometiendo. Pero ¿cómo nosotros podemos purificar este pecado? Por nuestra oración, petición. ¿Dónde está escrito como lo que está hablando? No es bíblico. Imagínense, ¿no? No es bíblico, es fuera de la enseñanza de Dios, fuera de la palabra de Dios. Pero entre muchos pastores enseñan como fuera de la palabra de Dios. Solamente la Biblia nos dice que Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Busquemos Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, el versículo 23, leo. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada
sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Como dice el versículo 25, Jesucristo le entregó por nuestras transgresiones. Como lo que está apareciendo esta palabra ubicada, toda maldad en nosotros, actualmente lo que estamos cometiendo. ¿Por qué? Si no hubiera llevado nuestros pecados desde nacimiento hasta fin, ¿quién va a limpiar? ¿Quién va a solucionar? Además, ¿qué relación tendría con Jesucristo y nosotros? Por eso el que cree que solamente Jesucristo llevó el pecado original de Adán, tal persona está menospreciando la capacidad de nuestro Señor Jesucristo, está ignorando como el poder de Dios. ¿Por qué? Nuestro Dios le cargó en él todos nuestros pecados. Isaías capítulo 53 dice que Jehová le cargó todos nuestros pecados. Así dice. Ustedes saben que cuando se usa vocabulario todo, ya, por ejemplo, ya yo digo, ¿no? Ya, hermana Joama, hay que limpiar todas las cosas que están sobre la mesa. Por favor, ya, lléveselo, ya, limpie. Entonces Joama y capta que, Pastor Kim dice que limpie otras cosas, pero creo que él está necesitando algo de una cosa como monitor. Creo que monitor necesita dejarlo. Cuando yo regreso, al mirar sobre la mesa, se quedó monitor. Pues yo le llamé a Joama, mire, ¿por qué se quedó monitor acá? Yo limpié todo, ya, yo llevé todo. Entonces, ¿qué es esto? El monitor. Me parece que usted se necesita monitor. Si hubiera dicho así, entonces eso es un pensamiento propio. Yo había dicho que hay que limpiar toda la cosa que está sobre la mesa. Estaba poniendo la condición todos. ¿Es cierto? Ya cuando Joama dice que, pastor, limpié todos. Al venir sobre la mesa, no tiene que quedar nada, ni una cosa. En aquel entonces él ya cumplió mi palabra. Jehová cargó en él todos nuestros pecados. Entonces, sí, esta palabra que apareciendo, Isaías capítulo 53, entonces, todo llevó Jesucristo. ¿Por qué nosotros tenemos que tener pecado? ¿Por qué? Eso es nuestro sentido, ese es nuestro pensamiento. La verdad que se recuerda lo que había cometido, sí. La verdad que había sentido que cuando cometió, sí. Pero, ¿cuál es lo más importante? La palabra de Dios dice que ya Jehová le cargó
todos nuestros pecados. Luego Jesucristo fue crucificado. ¿Para qué? Para cancelar el precio de pecado de todos. Y luego todas las transgresiones de nosotros. ¿Para qué? Para que cuando Jesucristo se resucitó, Dios quería regalar a cada uno de nosotros que creemos en Él la justicia de Dios por la gracia. Es muy fácil de entender. No es complicado. Ya, por ejemplo, un niño está agarrando en su puño 10 monedas. Yo le pido a ese niño, deme 10 monedas, voy a darle un billete de $100. Eso es grande, más grande que 10 monedas. Es como si fuera 10 monedas, es $1 nada más, deme. Ese niño no quiere entregar. Yo quiero darle $100 efectivo que fue hecho de Estados Unidos, original. No es copiado de papel, ¿no? Pero él si no entiende lo que estoy hablando, entonces no suelta. Lo mismo. Ya, Jesucristo es el Salvador. Dios es Creador, siendo juez, para perdonar de nuestros pecados. Él calculó exactamente. ¿Quién calculó? Nuestro Dios. Para justificar a mí, se necesita encargar todos mis pecados de Juan Kim en Jesucristo. Ya hace 2000 años atrás, ya hizo. Eso es la obra de nuestro Dios y Jesucristo, no de nosotros. Por eso la salvación viene de la obra de nuestro Dios y Jesucristo, nada más. No tiene que mezclar nuestra obra. Pero la religión cristiana siempre está mezclando. Como si fuera que falta algo, la obra de Jesucristo. Nosotros también tenemos que hacer esto, eso, cumpliendo mandamientos, eso, tenemos que llorar, eso, tenemos que orar de arrepentimiento, eso, constantemente aumenta. Por eso, la gente cuando congrega en la iglesia está muy cargado, pesado, sufrido, teniendo gran dolor, porque no podía cumplir exactamente el mandamiento de Dios, siendo pecador. ¿Quién está poniendo yugo de pecado en el cuello de los cristianos? Los líderes. Los líderes que no confían en la palabra de Dios, no ubican exactamente el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para nuestra justificación significa que ya Dios nos redimió todo. Dios nos perdonó todo. Dios quitó todo nuestro pecado. Luego Dios nos llama como justo. Tú eres justo porque ya mi Hijo amado había cancelado todos sus pecados. ¿Cree o no cree? Solamente pregunta, única palabra. ¿Cree o no cree lo que había hecho mi Hijo amado? La gente dice, siempre dice, amén. Aleluya, amén. Aleluya. Pero en su corazón no acepta la justicia de Dios, sino que aún todavía yo soy pecador. Nunca quiere cambiar su mente, nunca quiere cambiar su corazón, nunca quiere confesar
que Jesucristo me redimió, me salvó, me perdonó. Por eso yo soy justo ante el Señor. No puede decir esta palabra porque tiene miedo. ¿Quién está dando miedo de aceptar el Evangelio? El Evangelio nos explica la justicia de Dios. Para ser justo, santo y perfecto, 100% por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día no mucha gente está explicando esta forma de decir. Ese es gran problema contra el Evangelio. Porque está aumentando, otra cosa. Por eso la gente está confundido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo tengo que esforzar siendo pecador? Está como equivocado, no está creyendo en la verdad. La Biblia nos explica claramente. La salvación no de nosotros, sino de Jesucristo y de Dios. Ya como igual que cuando llegó una ciudad de Naín, saliendo un ataúd y estaban llorando, la madre viuda estaba llorando porque único su hijo había muerto. Nuestro Señor Jesucristo detuvo los que estaban marchando con ataúd. Luego le llamó: joven, levántate. Ya, ¿qué es lo que hizo este muerto? Pregunto. Un muerto acostado, no respiraba nada. ¿Es cierto? Solamente la palabra de Jesucristo llegó en su cuerpo, el cuerpo que no tenía vida, pero ingresando la palabra de Jesucristo, devolvió la vida. Se levantó, ¡pum! Está mostrando, eso es la salvación. Nosotros fuimos muertos por medio de pecado, siendo pecadores como muertos espiritualmente. Un muerto, ¿qué puede hacer? ¿Puede hacer algo? ¿Dios reconoce? ¿Dios acepta su obra? No más que sea equivocado. Para ser salvo, necesario algo, quiere mostrar algo siendo como muerto, siendo pecador. No. Solamente Dios quiere que acepte la redención eterna en su corazón por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio que está apareciendo en la Biblia. El día de hoy, así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos permite que nosotros podamos unir juntos en plataforma de Zoom, también conversando juntos, pensando juntos por la palabra de Dios. Hoy nosotros podemos pensar profundamente que la verdad que los fariseos, también los intérpretes de la ley, no aceptaron la voluntad de Dios, porque Dios envió su mensajero Juan el Bautista para que todos los pueblos de Israel recibieran bautismo, pero ellos no querían recibir. Entre los fariseos, los intérpretes de la ley. ¿Por qué? Ellos pensaban que eran correctos, buenos, también podían hacer algo bueno para Dios. Todos son equivocados. Nada que ver con la salvación. Nosotros, en este siglo, queremos pedir al Señor que tenga misericordia a nosotros
para que nosotros prediquemos el Evangelio al mundo con esta verdad, Señor. Gracias, Señor, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo.
Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto, que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar, el viceprimer ministro Zeev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zeev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxupar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxupar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxupar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxupar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxupar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxupar y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxupar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley
y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Parr después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxopar se convirtió en el primer pastor en predicar el evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxopar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. En esta noche vamos a compartir la palabra de Dios, San Lucas capítulo 8, del versículo 1. Voy a leer. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios
y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose con una multitud, y los que de cada ciudad venían, a él les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que huyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Hasta el versículo 15 leído. Una persona, si está atado de la ley, siempre piensa solamente en la ley y mandamiento. Es decir, que su corazón está sujetado sobre la ley y mandamiento. Por eso, según su cálculo, ¿no?, que pueda orar, ofrendar, leer la Biblia, y se siente feliz, ¿no? Se siente que ya estoy sirviendo bien a Dios, así piensa, ¿no? Pero una persona que recibe gran amor de Jesucristo y Dios, se siente, siempre le falta algo, aunque puede servir al Señor, pero se siente como deudor.
Entonces, ¿quién puede sentir como deudor para pagar y como el precio del Evangelio, como lo que Jesucristo sacrificó su vida? También, ¿quién valora a los siervos de Dios que estaban predicando el Evangelio, llevando el Evangelio? Significa que hay dos tipos de corazón existe, ¿no? Un corazón por la ley, por la regla, se puede sentir como satisfecho por sí mismo. Yo soy buena persona, yo soy buen cliente, confiando en Dios, yo soy buen creyente, disculpen, creyente que estoy confiando en Dios. Siempre piensa que no le falta nada. Pero una persona que recibió gran amor de Jesucristo y se cambia su vida, su corazón, piensa acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, el siervo de Dios, etc. Por eso acá salen, ¿no?, las mujeres que estaban sirviendo al grupo de Jesucristo, porque Jesucristo no tenía trabajo fijo para ganar dinero, ¿no? Porque en esa época ya Jesucristo empezó a predicar el Evangelio desde que tenía 30 años. Además, los discípulos de Jesucristo abandonaron sus trabajos, ganancias, solamente ellos perseguían atrás de Jesucristo. Hoy en día la gente cuando quiere evangelizar puede alquilar una casa arrendando, pagando dinero, alquiler, sustenta la vida. Pero en la época de Jesucristo nunca compró nada casa, ni arrendó una casa. Entonces, ¿dónde dormía? No sé muy bien por la cantidad, en total 12 discípulos y Jesucristo 13, ¿no? Y una casa es difícil de caber. Además todos son adultos, hombres. Por eso a veces subieron en el monte Getsemaní y durmiendo allá. También los discípulos no podían bañarse fácilmente, no podían cambiar ropa, ¿es cierto? Pero otros libros no está escrito muchas veces quién estaba sirviendo al grupo de Jesucristo. Pero en este lugar sale. Por esa razón, los teólogos piensan que el doctor médico Lucas tiene buena vista para observar, investigar cada parte. Porque un escritor debería investigar bien, ¿no?, y saber. Además, no solamente por la inteligencia humana, sino que el Espíritu Santo del Señor le reveló para que él pudiera escribir exactamente lo que había pasado. Pero nosotros llamamos atención a esta palabra, ¿no? Como dice el versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Creo que lo más cantidad de amor tenía en su corazón en la María Magdalena más que todas las mujeres, porque siendo endemoniada una mujer,
Mientras tanto que estaba siendo endemoniada mujer, ¿dónde sirve? ¿Sabe? Para hacer cocina. Sí, como una endemoniada sí puede preparar bien cena, entonces no es endemoniada, es sana. Una endemoniada es decir que ya siempre grita, siempre interrumpe la reunión de los sanos y no se comunica bien la palabra, ¿no? No sé muy bien, ella se casó con su marido. Si hubiera casado, entonces ya el marido habría rechazado, ¿no?, de la casa porque endemoniada, grita, no sirve. Si no hubiera casado, entonces siendo como señorita que estaba siendo endemoniada, entonces ya más peor. Aunque ella no quería accionar con grito, no quería interrumpir la gente, pero ¿quién estaba actuando en el corazón de María Magdalena? El diablo, el demonio, Satanás. Es una muestra, ¿no? Hoy en día mucha cantidad de gente están siendo viciosos de alcohol, de droga, de cigarrillo, de fuego de video. Hay mucha cosa. Está afectada, ¿no? Alguna persona toda la noche va a hacer fuego de video y luego pierde mucha cantidad de dinero hoy en día y fácilmente puede perder el dinero por medio de fuego. Es muy importante, ¿no? ¿Cómo puede salir de su desesperanza? Tiene que injertar el corazón sano de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, un día Jesucristo se encontró esta mujer endemoniada, María Magdalena, le curó, le echó demonio afuera. ¿Sabe qué? La mujer que estaba endemoniada tenía mentalidad. También tenía memoria. ¿Sabe eso? Como lo que estaba actuando, aunque no quería hablar, pero se memorizaba. Por eso cuando se salió de demonio, ella se quedó memoria cuando ella estaba endemoniada. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo yo puedo presentar ante mi familia? Era loca. ¿Cómo yo puedo conversar con los conocidos? Pero Jesucristo le curó, le dio la salvación, también le entregó gran amor en su corazón. Ya este amor funcionó. No podía aguantar su corazón. ¿Por qué? Solamente ella podía empezar a pensar acerca de la vida de Jesucristo. Señor, gracias por haber buscado a mi vida. Señor, gracias por haber cargado toda mi maldad. Señor, gracias por haber quitado todos mis pecados. Señor, si no hubiera encontrado a usted, Señor, yo iba a vivir perdidamente, como si fuera como animal nada más. Pero ahora tengo mentalidad sana. Ahora tengo sanidad, cuerpo sano. Tengo corazón sincero. ¿Qué hago?
Por eso hasta que muriera Jesucristo, ella estaba siguiendo, observando. ¿Qué es lo que necesita Jesucristo y grupo de Jesucristo? Entre 13 adultos se comen. ¿Cuánta cantidad de comida va a comer? Frente de mí hay cajas de alimentos, ¿no? Un lugar se vendía poco más barato, por eso compramos cantidad, pero según mi cálculo parece que va a durar como un año. En esa época ya no podía depositar, no tenía cuenta de banco, no podía transferir, exacto. Por esa razón, en presencia ya tenía que atender, visitando, preparando comida. También para lavar ropas, ¿no? Para lavar ropa. En aquel entonces no tenía un lugar donde se hace lavar ropas por máquina de lavar, no tenía. Por eso ya las mujeres tenían que preparar ropas, comidas. ¿De dónde venía este servicio? Existe en el lugar de 10 mandamientos. Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. ¿Sale? ¿Sale o no sale? No sale. ¿De dónde salía ese servicio? Del corazón. ¿Cómo salía el servicio para servir a otra persona? De primero, ellas recibieron gran servicio de Jesucristo. Gran amor de Jesucristo ya recibieron. La vida de creencia, así debe ser. Después de recibir la salvación, después de recibir mucha bendición, después de recibir el amor de Dios, actúa el corazón de Jesucristo en el corazón de nosotros. Trabaja el Espíritu Santo del Señor en el corazón de nosotros. Dios domina nuestra vida para que nosotros podamos servir a otras personas, para servir a la iglesia, para atender bien a los hombres, para que prediquen el Evangelio. No es que después de recibir la salvación ya no tengo cargo nada, yo tengo que vivir según según mi deseo. No es así. Después de ser salvo ya Dios le injertó el corazón de Jesucristo, trabajando el corazón de Jesucristo para que piense acerca de los pecadores. Todavía no conocen el Evangelio. ¿Cómo ellos podrán recibir la salvación? Sin predicar nosotros. Por eso, imagínense, ¿no? Este estudio bíblico pastoral iniciamos desde 2020, en el mes de como marzo por ahí. Pasando un año y medio, si no hay actividad de misión, ya estoy presentando ante usted durante muchos tiempos, desde el lunes hasta sábado, incluye ya domingo. Significa que la gente, ¿no?, constantemente busca la manera, quiere ser como feliz, descansado. Pero Dios me puso este corazón para atender, explicar lo que Dios me entregó, entendimiento sobre la Biblia. Nosotros comparamos como estas mujeres, ¿no? Sí, nosotros también recibimos gran amor, ya buscamos la manera de servir a Jesucristo, a la iglesia, al siervo de Dios, al Evangelio. Es normal. No es que piensa que no tengo que hacer nada. No. En el libro de Romanos capítulo 8 dice que nosotros somos deudores. ¿De qué?
de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo murió en vez de nosotros. Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Jesucristo nos dio la libertad. Jesucristo nos entregó la vida eterna. Jesucristo nos escogió para que nosotros fuéramos ya hijos de Dios. Un día nosotros estaremos en el reino de Dios juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de morir, cada día nosotros podemos pensar, trabajando para atender a las personas. Con todo corazón, con toda la manera buscamos. Dios así nos indica. A través de Pastor Roxubá nosotros aprendemos sobre área de misión, cómo nosotros tenemos que predicar el Evangelio, también cómo nosotros podemos explicar la Biblia para los pastores. También otra organización se llama International Youth Fellowship, es fraternidad de los jóvenes del mundo, dándoles actividades para que los jóvenes contacten muchos con nosotros. Dentro de organización de International Youth Fellowship, IYF, existe academia. Academia es decir, que enseña idioma inglés, mandarín, japonés, chino, coreano, incluye inglés, portugués, todo. Hoy en día estoy enseñando coreano, como igual que lo que estoy enseñando la Biblia, como misma fecha, ¿no? Desde el lunes hasta sábado. Solamente 15 minutos. Porque un día Dios me dio este sentido. Una vez a la semana es muy corta para atender a los jóvenes, porque adolescentes, jóvenes, buscan muchos lugares. En el internet también se conectan, siendo viciosos de internet, celular. Por eso cada día ya nosotros tenemos que atender a los viciosos, dándoles buena opción, buen programa, ¿no? Siendo coreano, puedo enseñar coreano. Convocando en el Facebook. Durante 2 semanas contactaron personalmente en mi WhatsApp más de 1000 personas. Imagínense, ¿no? Cada día estoy chateando, cada día estoy respondiendo, cada momento estoy dándoles materiales, link, etcétera, etcétera, todo. Alguien pregunta eso. Durante 2 semanas no tenía tiempo para atender alguna cosa, ya estaba muy ocupado. Algunas veces, desde mañana hasta la noche, ya siempre. No sé muy bien hasta cuánta cantidad de gente va a agregar, pero hasta ahora más de 1000 personas, no solamente jóvenes, incluye adultos. Ahora está participando una hermana, mi alumna. Cuando Dios me entregó este sentido, ¿no? Estaba muy contento, feliz. Mire, usted sabe que una persona si trabaja por la obligación, al llegar más pesado de trabajo, más cantidad de trabajo, se cansa, se desmaya. ¿Es cierto? Porque, yo puedo atender hasta 100, pero 1000, no. ¿Cómo yo puedo atender 1000 personas solo? Hoy no. Usted sabe que ya para atender 1000 personas por medio de WhatsApp, ¿cómo tiene que activar, escribir, enviando, chateando? Imagínense, no es fácil. Pero cada día está llegando más de 50 personas nuevas. Aumenta, pum, pum, pum.
tú eres profesor de coreano, por favor, enséñeme. Tú eres profesor, usted es profesor de coreano, por favor, yo he visto promoción de Facebook, por favor, enséñeme. En aquel entonces debería llegar cansancio en mi corazón, pero estaba sintiendo más contento. ¡Wow! ¡Qué bueno! Que venga 10,000 personas, ya voy a atender. Que venga, jóvenes, 10,000, hasta 10,000 yo voy a atender. Ese es mi límite, 10,000. No sé, voy hasta ahora, hasta 1,000. ¿Cómo yo puedo atender? Pero más tarde ya vamos a ver. Significa que hoy en día Dios está usando organización de IYF porque debería contactarte primero antes de predicar el Evangelio. Mientras tanto que enseñamos coreano, teniendo alianza, cuando nosotros invitamos en el evento de IYF, seminario, retiro espiritual, vienen, se hacen inscripción. Hace rato, ¿no? Ustedes conocen que como hace 2 semanas atrás nosotros hicimos el retiro espiritual. Entre ellos, 60 personas por ahí se inscribieron, participaron, escucharon el Evangelio. Con toda la manera nosotros podemos atender al mundo. Por eso estoy pensando, Dios me dio una buena manera, como una buena estrategia para atender a los jóvenes. Imagínense, ustedes sí pueden publicar en Facebook con toda la manera. Yo quiero enseñar inglés, yo quiero enseñar sobre el mundo, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuántas personas va a pedir? Enséñeme, por favor. Ese es mi número de WhatsApp, por favor. No, mucha gente puede hacer caso, es cierto. Pero no sé muy bien, hoy en día, ¿qué es lo que está surgiendo? ¿Qué es lo que está surgiendo en mi vida? Cada momento aumenta. Nunca había surgido anteriormente. Pero únicamente yo me recuerdo de la palabra de Pastor Usuba. Un día me dijo, Juan Kim, en Chile usted tiene que trabajar para IYF. Para IYF. En aquel entonces ya Dios va a trabajar en su vida. Hace tiempo estaba hablando personalmente, Pastor Usuba, pero yo no sabía con qué manera puedo atender. Pero ahora ya, yo sé que mucha gente se necesita mi ayuda. Aunque será pequeño, aunque estoy invirtiendo poco tiempo. Cada noche estoy enseñando, dándoles información, poco de idioma, etcétera, explicación, ¿no? Pero encanta muchos jóvenes, 1,000 de jóvenes están contentos. Ya, el versículo 3, ¿cómo dice? Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, intendente de Herodes, intendente, es decir que tiene cargo, ¿no? Herodes es como creo que era rey de Israel en esa época, intendente de Herodes. ¿Quién es? Cusa, pero tenía su esposa, se llamaba Juana. Por eso hoy en día se usa el nombre de Juana. Todo el mundo, mujeres, Juana, que sea como la esposa de Cusa, como intendente de Herodes. Así. No sé muy bien. ¿Saben historia de la vida de Juana o no? Pero imagínense, ¿no? Siendo una mujer noble, porque su marido gana mucha plata, tiene posición, tal mujer, ¿cómo podía
cambiar su corazón, cómo podía cambiar su vida para atender al grupo de Jesucristo. Todas, una vez fueron recibido curación de enfermedad, la bendición, recibiendo el perdón de los pecados. Por esa razón, como dice en esta palabra, Susana y otras mujeres, otras muchas que le servían de sus bienes. Le servían de sus bienes, así de sus bienes. ¿De quién? De ellas. Significa que entre las mujeres se unen. Por eso, mucho mejor que hombres, ¿no? Mujeres. Porque piensa acerca de Jesucristo para atender bien, servir bien. Hombre solamente quiere demostrar su orgullo. Yo soy tal persona. No sé muy bien. Pero las mujeres se unen. Mire, según mi punto de vista, ahora ya necesita comprar ropas en el mercado. Porque envejeció ropa de Jesucristo. Y también Pedro, vea, casi está como rasgando de su ropa. Ya, falta dinero, ya, junte dinero, ya. Juntando dinero, comprando regalo, entregando al grupo de discípulos de Jesucristo y a Jesucristo también, invitando comida. Es normal, después de recibir la salvación, siendo justos, siendo miembros del cuerpo de Jesucristo, ya tiene que saber cómo puede actuar, cómo puede servir a la iglesia, a los siervos de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para atender a los nuevos. Significa que Dios está enseñando la vida de creencia espiritualmente. En estos días, Dios está hablando. Si uno recibe la gracia de Dios, si uno recibe el gran amor de Dios, no calmará su vida, no tapará, sino que va a descubrir gran amor para servir a Dios, a la iglesia, a los siervos de Dios. El día de hoy, hasta acá, he preparado. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición del Señor. Cada día Dios nos acompaña. También el día de hoy nosotros podemos ver que las mujeres que estaban sido como enfermas, como endemoniadas, pero después de ser curados y curadas, ellas se cambiaron sus corazones para servir a Jesucristo, al grupo de nuestro Señor Jesucristo. Esta enseñanza claramente en nuestra vida, cómo nosotros tenemos que vivir. No solamente podemos vivir simplemente porque somos deudores para el Evangelio. Gracias, Señor, por permitir este tiempo tan especial para nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.
Dice el capítulo 9 de Hebreos que Jesucristo se presentó ante el santuario o en el santuario celestial no hecho de manos, se presentó para quitar de en medio el pecado. ¿Y sabe qué me gusta de ese capítulo 9 de Hebreos? Que por la obra de Jesucristo, Él en la cruz compactó la consumación de los tiempos, compactó el tiempo, porque Dios no está sujeto a tiempo, Dios es eterno. Así es que ahora tenemos redención eterna. A través de su siervo nos leía este pasaje de Hebreos capítulo 10, verso 14, que nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que mi vida de santidad no depende de mí, sino que en Cristo ya he sido santificado. Que en Cristo, en esa obra perfecta en la cruz, no hay nada más que yo pueda hacer, solo creer en lo que Él hizo por mí. Estamos compartiendo sobre Jacob. Jacob salió de la tierra de Padan Aram, entró en la tierra de Edom, en la tierra de Esaú, sabiendo que Esaú estaba viniendo con 400 varones. Jacob tenía temor, gran temor y miedo. Por eso hizo todo lo posible a su manera, dividiendo en dos su pueblo, orando al Señor, preparando el presente para Esaú. Después de hacer todo esto, Jacob igual tenía miedo, no tenía fe, no creía en la promesa de Dios. Toda la solución en la vida de fe está en la fe. En la vida nuestra delante de Dios, más que una situación agradable o una persona que nos apoya más que eso, creer en la promesa de Dios. Ahí está la clave. Muchos confían en sus maneras, en sus cálculos, en sus razones o en la promesa de los demás seres humanos. Pero la clave es la palabra de Dios, la promesa de Dios. Cuando Dios promete algo, sí o sí cumple su palabra. ¿Sí? Al creer en la promesa de Dios, sin ningún problema puede seguir adelante. Pero lastimosamente Jacob no tenía fe. Por eso no pudo salir de la preocupación, del temor, del miedo tampoco. Él pasó todos sus bienes, sus mujeres, sus hijos, sus ganados, todo por el río. Luego él se quedó solo. Ahí vamos a ver capítulo 32, Génesis capítulo 32, versículo 22. 32 y 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jadoc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo
a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Él, después de hacer pasar todas sus mujeres, sus ganados, sus siervos, todo, él no pudo pasar el arroyo. ¿Por qué? Al pasar ahí ya está Esaú. Él no podía pasar por el miedo. Justamente ahí estaba un varón de Dios. Eso se refiere a un ángel, ¿no? Un representante de Dios, entonces es Dios mismo. Ahí Jacob toda la noche luchó contra el varón de Dios. Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Es un poco raro, ¿no? Un hombre, ¿cómo puede luchar contra Dios? Un hombre, ¿cómo pudo luchar con un varón de Dios? No sé, con la mano, pateando, no sé cómo luchaba. Claro, eso es imposible. Dios no tiene un cuerpo físico. Y no puede luchar con la mano ni con su pie tampoco. Entonces, ¿eso a qué se refiere? Luchar con un varón de Dios. Eso es la oración. Eso se refiere a la oración. A través de la oración, Jacob no pudo soltarlo. Señor, hasta que usted me bendice, yo no puedo soltar, no puedo parar. Señor, por favor. Jacob, ante el Señor, agarró y sin soltar oraba. Por fin, Jacob le ganó al varón de Dios. Jacob le ganó a Dios. Dios le bendijo, Dios le dio el nombre Israel. Israel, ¿qué significa? Israel. 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Wow. Aquí dice: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El varón de Dios le dio este nombre. Claro, Dios le dio este nombre, ¿no? Israel. Ya no eres más Jacob, sino Israel. El que lucha con Dios, quiere decir. Has luchado con Dios y has vencido. Wow. Jacob recibió el nombre nuevo delante de Dios. Ahí le llegó la paz, la tranquilidad. Ahí Dios le entregó la felicidad, la alegría, la certeza, la libertad. Así es. La lucha con Dios
no se hace con la mano, ni con el puño, ni con otra arma tampoco, sino con la oración. Uno puede luchar con Dios por la oración. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros podríamos luchar entonces? Con la promesa. Si nosotros le presentamos al Señor la promesa, Señor, usted me había prometido así. Yo creo en usted que va a cumplir esta promesa. Señor, por favor, que cumpla esta promesa, que trabaje en mi vida conforme a esta promesa que usted me había dado. Entonces, Dios no puede ignorar la promesa que ella nos dio a nosotros. Entonces, Dios sí o sí tiene que trabajar conforme su promesa. Eso es el punto débil de Dios. No sé, sería bueno mencionar esto, pero Dios no puede ignorar ni negar la promesa que nos dio a nosotros. Si nosotros agarramos la promesa de Dios y creemos en la promesa de Dios, con eso, si nosotros nos presentamos delante de Dios, Dios no puede menos que responder, porque es su promesa, la única opción. Dios no puede ignorar ni rechazar la fe que uno se apoya en la promesa de Dios. Entonces Dios sí o sí responde, sí o sí trabaja en la vida nuestra. Así es. Eso es la fe. Eso es la fe. Eso es lo que hizo Jacob. Así luchaba con un varón de Dios. El varón de Dios le dijo a Jacob: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Wow, el gran nombre, ¿no? Israel. Has luchado con Dios y has vencido. Wow. Así es. Dios pierde ante el que tiene fe en la promesa de Dios. Dios no puede vencer al que se le acerca a Dios por la fe en la promesa que Dios hizo. Sí o sí Dios tiene que cumplir. Sí o sí. Eso es el punto débil de Dios. No hay otra opción ni otro camino. Únicamente la promesa de Dios. Dios trabaja en la vida de Jacob. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Solo Jacob nomás no creía en la promesa de Dios. Pero en aquella noche, Jacob luchó con Dios por la oración, por la promesa que Dios le había dado, hasta que Dios le dio esta respuesta. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Wow. Así Dios le respondió. Dios está vivo. Dios trabaja en la vida nuestra. No importa la cantidad de los enemigos que vienen. Dios es más que vencedores. Dios está con nosotros. Dios trabaja en la vida nuestra. Nadie nos puede hacer nada de nada. ¿Por qué?
Dios nos ama a nosotros. Vamos a ver Segundo Reyes capítulo 19, el 35. Segundo Reyes capítulo 19, versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando Judá, el rey Ezequías, recibió el ataque de los asirios, sobre todo el general Sennacherib, él no es general, sino el rey de Asiria, Sennacherib, vino para conquistar a Judá. La cantidad de los soldados no era comparable, no alcanzaba lo que tenía Judá. El rey de Judá era Ezequías. Ezequías oró al Señor, buscó al Señor, se apoyó en la promesa de Dios. Dios peleó por Ezequías. ¿Qué pasó luego? 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Eso puede hacer Dios también. En una noche Dios mató a 185,000 hombres, todos los asirios. Dios tiene poder. Dios puede trabajar así en la vida nuestra. Entonces, para Dios, 400 varones, eso no es nada. ¿Por qué no puede cuidar a Jacob ante Saúl, que viene con 400 varones? Eso no es nada. Dios, que le ama a Jacob, que le prometió, es mucho más grande que Esaú y sus varones. Obviamente. Amados, ustedes también, que busquen la promesa de Dios dentro de la Biblia. ¿Sí? La promesa de Dios. Y agarren esa promesa de Dios. Luchen con Dios por esta promesa de Dios. Con la Biblia abierta. Señor, usted me prometió así. Por favor, que cumpla su palabra, que cumpla su promesa. Ante una situación, en vez de pelear por esa situación, en vez de pelear por los enemigos, que luche con Dios por la Biblia abierta, por la promesa que Dios les dio a ustedes. Que busquen la promesa en la Biblia, ¿sí? Con esa promesa de Dios pueden luchar con Dios. Entonces, ustedes también pueden vencer como Jacob. Dios no podrá menos que trabajar conforme la promesa que Dios les dio a ustedes. Sí o sí. Para Dios no le falta el poder, ni la manera, ni la idea. No falta nada de nada. Pero muchos
no pueden ver lo que Dios preparó porque no creen. Por falta de fe. Pero los que creen, los que tienen fe, pueden ver lo que Dios preparó para todos ellos. Ustedes no vean la situación, cómo está, qué tal el ambiente, qué tal la situación. Eso no es todo ni importa, sino dónde está la promesa de Dios. Jacob luchó con Dios y ha vencido. Le ganó. Dios le dio la promesa, luego Dios le dio la paz, la tranquilidad, la seguridad. Así Jacob pudo seguir adelante. La Biblia no es un libro lindo. La Biblia no es un cuento interesante. La vida no es solamente una historia de una nación, sino dentro de la palabra de Dios. Dentro de la Biblia, ahí está la promesa de Dios. Aquí, que busquen la promesa de Dios y crean ustedes y acepten. Por esa promesa, ustedes también pueden luchar con Dios. Entonces, ustedes vencerán. Ustedes ganarán. ¿Sí? Dios les va a dar el nombre nuevo como Israel que le dio a Jacob. Así Dios no podrá menos que trabajar fielmente en la vida de ustedes. No solo Jacob, sino ustedes también pueden ser llamados Israel. Israel. Yo luché con Dios y vencí. Yo le gané. Sí, ¿por qué no? Amados, el poder de Dios está en su palabra, en su promesa. Es el punto débil de Dios, ¿sí? A través de la promesa de Dios, ustedes podrán traer todo el poder de Dios y el apoyo de Dios en la vida de ustedes. No hay otro camino. Por la oración, por la promesa de Dios. Entonces Dios sí o sí trabaja en la vida de ustedes. No hace falta intentar cambiar sus situaciones ni forma de ser de ustedes, sino la promesa. La promesa. Busquen la promesa, encuentren la promesa y agarren la promesa y crean en esa promesa de Dios. Que luchen con Dios por esta promesa. Entonces, Dios sí o sí trabaja en la vida de ustedes. Como trabajo en la vida de Jacob, como trabajo en la vida de Ezequías también. Sin ningún problema. Dios puede trabajar en la vida nuestra. Por eso, ante cada situación, ante cada dificultad, que abran la Biblia y vean y busquen la promesa de Dios y busquen la voluntad de Dios. Con esa promesa, ustedes pueden luchar con Dios, podrán recibir el nombre nuevo Israel y Dios trabajará en la vida de ustedes sí o sí. Recuerden bien, otra palabra de los seres humanos no tiene sentido ni vale delante de Dios, sino la palabra de Dios. La promesa de Dios vale. Dios no hace caso con otras cosas, pero con la promesa que Dios nos dio a nosotros, Dios no puede ignorar. Eso es muy importante.
Para poder estar delante de Dios, nosotros necesitamos tener la palabra, la promesa. En mi caso, tengo una promesa bien firme. ¿Qué cosa? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta promesa es la promesa que Dios me dio a mí. Por eso nadie me puede quitar la libertad, la paz, la tranquilidad delante de Dios. Por eso yo puedo presentarme ante el Señor sin ningún problema. Por esta promesa. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. También es la promesa. Yo ya estoy practicando, probando ya muchísimas veces, ¿no? Cada vez yo puedo presentarme ante el Señor y tener comunión libremente por la sangre de Jesucristo. Nadie me puede quitar. Porque es la promesa de Dios. La promesa de Dios. Por eso yo puedo orar al Señor, puedo esperar a Dios, puedo seguir adelante, puedo levantarme ante cualquier situación y dificultad también. Porque tengo la promesa. Aunque todo el mundo me mire mal o me condene o que yo estoy segurísimo de que Dios no me condena. Dios no me rechaza. Dios no me puede ignorar. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Dios me dio la sangre de Jesucristo. Por eso puedo seguir adelante, puedo presentarme ante el Señor en cualquier momento. Dios está conmigo. Dios me dejó puerta abierta. Nadie puede cerrar, porque Dios dejó abierta la puerta. Dios me dejó el camino abierto y vivo. Nadie puede cerrar. También Dios me dio una promesa hace años atrás. Número 10. Vamos a ver el versículo Números, capítulo 10. Versículo 33. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová, y fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Por esta promesa, yo pude casarme, ¿sí?, con mi esposa tranquilamente. Conforme esta promesa, durante toda mi vida, no solamente yo digo de mi matrimonio, sino durante toda mi vida, yo puedo descansar. ¿Por qué? Dios me prometió que yendo en el camino de 3 días delante de mí, busca el lugar de descanso. Wow, es una promesa muy maravillosa. Entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo yo puedo llegar ahí? Porque Dios buscó por mí. Ahí yo estoy, ahí. Aquí estoy, ¿sí? Aquí, donde estoy ahora yo. No es un lugar donde yo me caigo nomás, sino Dios me trajo buscando para mí un lugar de descanso. Más adelante, cuando me vaya a otro lugar o otra situación que encuentro, igual yo estaré tranquilo porque eso es lo que Dios preparó por mí. Eso es el lugar de descanso. Eso es. Un lugar de descanso
No es un apartamento de lujo o una ciudad tranquila, segura, donde hay más comunidad, donde hace buen tiempo, donde anda bien la economía. No, sino donde Dios me dirige, donde Dios me lleva. Es un lugar de descanso. ¿Por qué? Por esta promesa. Dios me prometió que iba a buscar un lugar de descanso para mí. Sí. Por eso yo puedo descansar. Ustedes no hagan caso con lo que ven ustedes. No hagan caso con sus situaciones, sino que aseguren con la promesa que ustedes recibieron de Dios. Quédense tranquilos, ¿sí? Por la promesa que Dios recibió. Dios cumple sí o sí su promesa. No tengan miedo ni duda. Quédense tranquilos. Conforme la promesa de Dios. Si viene una situación, que luchen con Dios por la promesa así, ustedes pueden vencer. Pueden vencer. ¿Por qué no? Por la promesa. No hagan otra cosa ni se apoyen, sino la promesa de Dios. Pueden orar al Señor, pueden luchar con Dios. Ustedes vencerán.
El Campamento Mundial del año 2007 en Monterrey, México, se convirtió en el primer campamento mundial organizado en el extranjero. Desde el Campamento Mundial de Monterrey 2007 en México, se han organizado 47 campamentos mundiales en América Latina. El 47avo presidente de Paraguay, Fernando Lugo, fue el primer presidente en reunirse con el fundador de IYF. Luego de conocer a IYF a través de los campamentos mundiales, grandes personalidades se han convertido en promotores de IYF. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo nos gustaría encontrarnos de nuevo en esos encuentros que disfrutábamos? Disfrutábamos de la juventud, de la vida, del canto, la danza y sobre todo del mensaje de Dios. Es el trabajo de esta ONG internacional. Muchas personas jóvenes en todo el mundo han podido experimentar un cambio positivo en sus vidas. Aprovechar también la ocasión para felicitar a la Confraternidad Mundial de la Juventud por sus 20 años de fundación y de participación en el continente latinoamericano. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pues quisiera explicarte brevemente el cambio que pude obtener después de asistir al Campamento Mundial de México del año 2007 en Monterrey. Pues ha sido muy grande en mi vida, honestamente. Después de haber participado en el evento, pues la verdad es que pude aprender un poco de las bases de cómo ser un líder a través del mundo del corazón. Y actualmente soy un colaborador activo en Jerusalén Radio y estoy trabajando para poder compartir la esperanza que recibí en esos días. En 2012 tengo la oportunidad de venir a Corea del Sur a través de GNC. En este año aprendo el mundo del corazón con IYF. Años más tarde, con todas las lecciones aprendidas en IYF, se me abren las puertas para trabajar como primer secretario de la Embajada de Bolivia en la República de Corea, sirviendo a mi nación desde el 2019 hasta el 2021. Gracias. Gracias a IYF Latinoamérica, muchos jóvenes han experimentado el cambio y la felicidad. IYF Latinoamérica ha avanzado con fuerza hasta hoy y seguirá haciéndolo hasta alcanzar el día en que todos los jóvenes puedan dormir con alegría y despertar con esperanza. La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Gofrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF,
En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar. Especialmente la conferencia del pastor Oxupar ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017 en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado "Volvamos a la Biblia" en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico El Pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Godfrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema El verdadero evangelio y la vida de fe. Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el WordCamp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it
and it can really penetrate the heart. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparte a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.